Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Clau y hoy les tengo más de 10 ficciones históricas. Resulta que uno de mis videos más populares es cuando les recomendé 10 o más ficciones históricas hace algunos meses y entonces dije, tengo miles de ficciones históricas más en la cabeza que compartir y me metí a Goodreads, que es una aplicación donde puedes buscar libros, sinopsis, poner los libros que lees, leer reseñas, hacer amigos. Es la red social de los geeks y obviamente estoy ahí. Y me puse a buscar ficciones históricas populares en Goodreads que mucha gente ha leído y son libros que o ya leí o tengo y estoy por leer. Entonces esta es la lista, la segunda parte de 10 o más libros de ficción histórica. Muy bien, vamos a empezar con un clásico de clásicos que es Mujercitas de Louisa May Alcott. Este libro es... Esta versión está muy choncha. No creo que si lo encuentran en un tamaño un poco más grande esté tan grande. Este libro tiene 700 páginas. Lo leí el año pasado y soy fan de las dos películas. Las dos tienen como elementos que me encantan y son muy diferentes una de la otra, aunque estén contando la misma historia. Pero el libro explica mucho más a fondo a las hermanas March y toda la dinámica que ya conocemos de las películas de Mujercitas, pero de una forma de verdad mucho más profunda y con más detalle, y como que nos vamos más al día a día de esta familia y de las cosas que vivieron. Este libro habla sobre las hermanas March, el personaje principal siendo Joe, una de las hermanas, que es una aspirante a escritora, y todo su camino como encontrar su pasión y desarrollar su pasión, y al mismo tiempo las diferentes personalidades de las hermanas y los sueños de cada hermana. Vamos a ver la guerra y todo lo que hay detrás cuando la vive una familia y el papá se va a la guerra, entonces viven como esperando noticias del papá. Las noticias llegan cada 1000 años. Y también la lucha de la mamá. El personaje de la mamá de las March en particular, que le dicen Marmee, es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Me encanta la forma en la que es mamá de estas hijas, la presión que tiene encima y cómo logra sacar adelante a ella, a sus hijas. De verdad es una joya este libro. No les voy a hablar más de este libro porque seguro ya conocen la historia, pero si no han leído el libro, vale muchísimo la pena leer más a fondo esta gran historia. El siguiente libro lo leí hace muchos años, pero me lo encontré en casa de mi mamá y dije, tengo que hablar de esta ficción histórica porque es muy buena. Se llama Los días del arco iris, de Antonio Skármeta, y este libro sigue la historia del fin de la dictadura de Pinochet, ¿ok? Hubo una campaña publicitaria muy importante para terminar con la dictadura. Pinochet estuvo en el poder 15 años después de que quitó a Salvador Allende en Chile del gobierno socialista, y se quedó muchos años en el poder, y un año decide hacer como una revotación porque ha estado invicto los 15 años, todo el mundo sigue escogiéndolo y votando por él. Entonces esta gente que está en la oposición ve la oportunidad de crear algo diferente y de sacar a este señor y a su dictadura de Chile, y vamos a seguir la historia de cómo nace esta campaña publicitaria, el poder que tiene esta campaña publicitaria, y al mismo tiempo vamos a seguir la historia de un hijo que está buscando a su papá, que fue detenido, y como que el tema que se toca en este libro es esta parte de que la dictadura de Pinochet se fue contra maestros y estudiantes y empezaron a haber muchos arrestos y muchas desapariciones, y de ahí nace esta campaña que quiere que le digan no a Pinochet. Pero de verdad es un libro muy bueno, me encantó, está cortito para hacer ficción histórica y estoy segura que les va a encantar. El siguiente libro es un libro que es un poco ficción histórica, pero también es fantasía. Entonces si quieren algo un poco más fantasioso, más mágico, más mezclado, les recomiendo mucho este libro. Se llama La vida invisible de Addie LaRue. Este libro tiene ya la traducción a español, salió hace un año más o menos, y es de Victoria Schwab. En este libro vamos a seguir la historia de Addie. La historia empieza en Francia en 1714. Vamos a seguir a esta mujer que se llama Addie, que quiere vivir una vida libre y vive en una época donde una mujer tiene ciertas
pasos que seguir y ciertas reglas por las cuales vivir, y ella como que nace muy fuera de esa época y quiere buscar una alternativa y una forma de ser libre. Entonces la única opción que tiene básicamente es hacer un trato con, vamos a llamarle el diablo. El diablo llega en la noche y le dice, ¿qué quieres? Y ella dice, libertad. Y le dice, ok, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Vas a vivir para siempre, vas a ser inmortal, pero nadie te va a recordar. Nada que hagas, que digas o a quien te encuentres te va a recordar a los 10 segundos. Entonces ella vive para siempre, pero va viajando por la vida sin realmente tener conexiones reales y algo memorable por lo que la recuerden. Y me encantan los temas que toca este libro porque habla mucho de lo importante que es tener un propósito y lo importante que son las interacciones humanas y lo importante que es dejar nuestra huella de alguna forma. Entonces cambió la libertad por el olvido y es una temática súper padre. La historia está contada de una forma muy especial, muy padre. Los personajes, no solamente Addie LaRue, sino el diablo, que también es un personaje como tal, y otro personaje que vamos a conocer en la historia, hablan, la forma en la que hablan los personajes te hace sentir súper identificado, y léanlo, es una joya. De verdad es una joya. El siguiente libro también tiene una adaptación fílmica. Yo no me acuerdo si vi la película primero o leí el libro primero, pero el libro es por mucho, una vez más, mejor que la película. Se llama Memorias de una geisha, de Arthur Golden, y esta es la historia de todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa en torno a la época de las geishas y lo que significaba ser una geisha, y como esa línea tan delgada entre ser una mujer sumisa y seguir cierto código cultural con venderte en cuerpo y en mente a los hombres en un mundo de hombres donde predomina obviamente el patriarcado. Entonces es un libro muy bueno. Algo que me encanta de este libro, que supe hasta después que lo leí, fue que hay como una historia muy controversial, porque la señora en la que está basada esta historia cuenta su historia en Nueva York ya antes de morirse, o sea, ya muy grande. Y resulta que la historia está basada en otra mujer que después dijo, esta no es mi historia, alguien contó mi historia mal, no iba así. Entonces hay otro libro que no me acuerdo en este momento el nombre, pero es un título similar, que es, ahora sí, no es una novela, sino es la historia de esta geisha que contó su historia tal cual fue. Entonces, si encuentro el otro libro, se los pongo aquí abajo. Pero este libro es maravilloso, es una historia muy padre, te adentras muchísimo a la época, ese Japón como tan de dos caras, como esta parte muy formal y muy decente y al mismo tiempo todo el erotismo y la línea tan delgada hacia la prostitución. Entonces son temas muy interesantes, la forma en la que está contada esta historia es muy buena. La película también es muy buena, pero yo les recomiendo, si no han visto la película, que primero lean el libro. El siguiente libro es un regalo que inspiró este video, esta segunda parte de ficción histórica, porque es un libro que me regaló la semana pasada mi abuelo. Se llama El invierno del mundo, de Ken Follett. Creo que no he leído ningún libro de Ken Follett, ya sé. Debería. No sé, debería de saberlo, pero no lo sé. Vean por favor el tamaño de este libro. O sea, está pesado, muy pesado. Tiene 950 páginas. Y para los que no saben, yo tampoco lo sabía, El invierno del mundo es una historia que sigue la historia de los hijos de las 5 familias protagonistas desde los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios de la Guerra Fría. El nazismo, la invasión de la Unión Soviética, el ataque a Pearl Harbor, la Guerra Civil Española y el desarrollo de la bomba atómica son algunos de los acontecimientos que marcarán sus vidas. Me encanta cuando un libro recorre muchos años de historia, como que siento que eso es lo que a mí me atrapa de las ficciones históricas, que es como vivir una época completa, con los cambios que hubo. Siento que después de la Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, el mundo revolucionó muy rápido y muchas cosas pasaron, y me encanta cuando juntan todas estas historias, o sea, que metan la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Pearl Harbor, la Unión Soviética, la Guerra Civil Española y la bomba atómica. O sea, es como mi sueño, es leer este tipo de libros chonchos con mucha historia y mucha referencia histórica. Entonces tengo muchas ganas de leer este libro. Gracias, abuelo, por regalármelo. Y sí, El invierno del mundo. El siguiente libro
también es una ficción histórica, se llama Pachinko de Min Jin Lee. Vamos a seguir a esta familia que está en Corea y vamos a seguir muchas generaciones. La historia es contada tanto en Corea como en Japón y vamos a ir de lugares de pobreza extrema y de una familia que empieza de nada a una vida como muy lujosa, la cotizada vida de Japón. Esta historia se cuenta, empieza en 1900 y vamos a seguir el transcurso de muchos años con muchas cosas que van pasando entre las naciones durante la historia de esta familia que se van mezclando Corea con Japón. Es un libro que nos da mucho como para los que no estamos familiarizados con la cultura coreana, japonesa y sobre todo de esta época, como que este libro tiene un marco histórico muy padre y una historia muy intensa y muy densa que contar en cuanto a las relaciones familiares que hay, la descendencia que tienen, las peleas que hay, el lugar de la mujer en este entonces, el lugar de los coreanos frente a los japoneses y viceversa. Entonces es un libro que vale mucho la pena, una historia muy padre y se los recomiendo mucho. El siguiente libro se llama Peregrinos de Sofía Segovia. Este libro no lo he leído, lo compré hace unos meses y tengo muchas ganas de leerlo. Sofía Segovia escribió El murmullo de las abejas, que es un súper libro, y este libro se trata de dos familias de distintas regiones de Prusia que huyen junto con su pueblo en un éxodo suscitado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Buscan escapar de la destrucción, del hambre y de la muerte en una Prusia separada de Alemania, aunque no de su fervor nacionalista ni de las bombas que extinguen una vida y perdonan otra. Entonces vamos a ver cómo las naciones vecinas que fueron afectadas obviamente por la Segunda Guerra Mundial. Me recuerda mucho al Ruiseñor, que es la historia se lleva a cabo en Francia, que al final se vio muy involucrado en la Guerra Mundial aunque no la propició, y creo que esta historia es similar. Es un libro igual grande, son más de 500 páginas, entonces tengo muchas ganas también de leerlo. Los libros que me faltan no los tengo en físico, algunos los escuché en audiolibro o los leí en ebook. Uno es Los Cuatro Vientos de Christine Hanna. Este libro salió este año y vamos a seguir la historia de la Gran Depresión en Estados Unidos. Vamos a seguir a una familia que vive del campo, creo que eran productores de maíz, y esta familia se ve afectada por las sequías y los cambios de clima en su territorio. Entonces la gente no sabe qué hacer y no saben hacia dónde irse y deciden mudarse a California, que es como el estado donde todo está floreciendo y está creciendo la industria y hay muchos trabajos y hay muchas oportunidades para los niños. Entonces esta señora con sus dos hijos dice: nos vamos a California. Lo que no sabe es que para empezar a llegar a California del otro lado del país no es fácil, y menos si no tiene suficiente dinero. Otra cosa es que los californianos están literalmente discriminando a quienes vienen de fuera porque dicen: nos están quitando los trabajos, que se vayan, aquí ya no cabemos. Entonces se van a topar con mucha discriminación, y también vamos a ver como un poco la lucha de la clase obrera por tener más ganancia y más derechos y más oportunidades en este Estados Unidos de la Gran Depresión. Entonces está muy bueno el libro, y aparte del contexto histórico, la historia de esta señora y sus hijos, sobre todo la historia de esta mamá con su hija y la relación que tienen ellas dos y los altibajos que tienen. La hija es adolescente, entonces ya se imaginarán todo lo que pasa en la historia, y de verdad yo lloraba y lloraba con la historia de la mamá y la hija. O sea, fue muy conmovedora, y Christine Hanna sabe escribir este tipo de historias. Me encantó este libro, se los recomiendo muchísimo. Los Cuatro Vientos de Christine Hanna. Los siguientes dos libros son dos ficciones históricas por la misma autora. La autora se llama Taylor Jenkins Reid y es una de mis nuevas autoras favoritas. El primer libro se llama Todos quieren a Daisy Jones y sigue la historia de una banda de rock de los 60, 70, que vamos a conocer cómo se formó la banda, quiénes son los miembros de la banda, qué pasó con la banda, etcétera, etcétera, a través de una larga entrevista a diferentes miembros de la banda y como del entorno de esta banda de rock. Me encanta el formato en el que está contado. Yo lo escuché en audiolibro y hay voces diferentes para cada personaje, lo cual lo hace muy amigable y muy fácil de escuchar. El formato entrevista a mí me pareció súper interesante y una forma muy creativa de escribir una historia. Los personajes me encantaron, como que cada quien tiene su propia muy marcada personalidad, cada quien cuenta una historia diferente del mismo hecho, entonces ahí nos vamos dando cuenta que todo es subjetivo,
y hay como una especie de historia de amor muy importante. El final fue uno de mis finales favoritos de todos los tiempos, no les puedo ni explicar. Lloré al final, no me esperaba el final, y para ser como una novela histórica romántica no me esperaba un final así que tuviera un giro muy cañón, y sí lo tuvo. Entonces les recomiendo mucho este libro, y en audiolibro vale muchísimo la pena. Y el otro libro de esta autora se llama Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que también escuché en audiolibro y que también me gustó mucho. En esta historia vamos a seguir a una señora que fue una estrella de Hollywood muy famosa, que estuvo casada 7 veces, y ella, en modo de entrevista, invita a una reportera que no es conocida ni nada y le dice: ven, quiero que me entrevistes y quiero contarte mi vida, y lo puedes convertir en un libro y te puedes hacer rica, pero quiero contar mi historia. Entonces esta chava como que dice: ¿por qué a mí? Pero ok, va, y empieza a contarle su historia. Los 7 esposos son como los 7 capítulos de su vida, y cuenta como su vida dentro de sus matrimonios, pero lo que ella estaba haciendo para ella misma en ese inter. Evelyn Hugo es cubana, que se va a vivir a Estados Unidos, y como toda esa transición, todos los esposos que tiene, todo lo que pasa en ese inter. Y también tiene un final muy conmovedor que a mí me encantó, también me sorprendió. Y son 2 libros que son de verdad rápidos, fáciles de leer, interesantes, con personajes muy complejos, historias muy complejas. Entonces tienen que leer estos 2 libros. Y el último libro que tengo en esta lista, que es uno de los libros más populares de Goodreads y creo que del mundo entero, se llama Chica Salvaje, de Delia Owens, que tengo en mi Kindle desde hace 2 años y no he leído. Tengo muchas expectativas para este libro y me pone muy nerviosa leer este libro. Lo poco que sé de la trama es que vamos a seguir la historia de una niña que es parte de una familia muy disfuncional. Es una niña que literalmente crece en, no sé si es como en un pantano, no tiene como esta cercanía y conexión con otras personas, y como que sus habilidades sociales no se desarrollan porque vive una vida de mucho maltrato y abuso en la familia en la que vive en un principio, y tiene hermanos que vienen y van, y tiene una mamá que viene y regresa, un papá que es abusivo y violento. Y como que vamos a seguir la historia de esta niña cuando se convierte en adolescente y su interacción con 2 otros niños adolescentes. Hay también un asesinato en el fondo y no sabemos exactamente qué tan involucrada está ella en este asesinato. Entonces vamos a conocer como toda esta historia desde la perspectiva de esta niña abandonada. Y para todas las personas que han leído La Chica Salvaje, o por lo menos todas las personas que me han contado que han leído este libro, ha sido uno de sus libros favoritos de todos los tiempos. Tengo muchas ganas de leerlo, me comprometo a leerlo este año o el próximo, pero también es una ficción histórica muy popular que creo que tiene muy merecido toda la popularidad y fama que tiene. Y estos fueron los más de 10 libros de ficción histórica que tengo para ustedes en esta segunda parte. Si tienen alguna ficción histórica que quieran recomendar que no hayan visto, también aquí abajo les pongo el primer video por si no lo han visto, que también tiene ficciones históricas muy buenas. Y seguramente próximamente estaré armándoles un nuevo video, una tercera parte de ficción histórica. Entonces déjenme sus comentarios, déjenme los libros que más les han gustado, y nos vemos la próxima.